Hola a todos, bienvenidos a este recorrido de la Basílica de Guadalupe. En esta ocasión continuaremos con el siguiente museo, que es el Museo de la Basílica de Guadalupe. En este sitio se muestran varios elementos que tenía la basílica cuando estaba en este edificio. Para entender bien este recorrido, les recomiendo que visiten la primera parte si no lo han hecho. Y bueno, aquí este sitio fue donde nos quedamos, entonces vamos a continuar. Al ingresar al sitio, observamos que hay más milagros y milagritos. Recordemos que los milagros son pinturas hechas en donde se le agradece a la Virgen las peticiones que concedió, y los milagritos son figuras que se le colocan a las imágenes, pero que no se sabe cuál es el objetivo, si para pedir o dar gracias por algo. Aquí tenemos una pieza hecha por Amparo Serrano Espinosa. Hasta en esculturas y pinturas había exvotos. La sala a la que vamos a entrar ahorita fue construida en 1933 como sacristía de la Basílica de Guadalupe. Enseguida tenemos un cuadro que nos representa la adoración de la tilma de la Virgen de Guadalupe en la época colonial. De hecho, muchos de los cuadros que vamos a tener aquí fueron hechos en esa época, de 1521 a 1821.
También tenemos algunos muebles que estuvieron en el recinto, como este ropero del siglo XVIII. Tenemos una representación de la crucifixión de Cristo, así como más pinturas de Juan Diego. El siguiente mueble es la sillería del coro de 1750. Era un espacio donde se sentaba el coro que hacía los cantos de la iglesia, como el que escuchamos en el video anterior. Debido a que estaba dedicado a la basílica, incluyó escenas de las apariciones de la Virgen. Como ya habíamos visto, este templo fue construido en 1749. Todos los templos también pasan como que por jerarquías. Después recibió el título de colegiata. Ese tablero era de cuando el templo fue ascendido a este nivel, y en 1904, cuando el Vaticano se enteró de la existencia, fue ascendido a basílica. La siguiente sala, conocida como Sala de Obispos, fue construida en 1931, como festejo a los 400 años de las apariciones de la Virgen. Se tienen los retratos de Juan Diego y Juan de Zumárraga. También está el retrato de Juan González, que fue traductor entre los dos participantes de las apariciones. Este mueble es muy interesante, vamos a explicarles. Entre los siglos XIV y XV, Florencia, Italia, cuando se iba a celebrar una boda, el novio llevaba muebles decorados a la casa del cónyuge, los cuales recibían el nombre de casone. Tenía una gran riqueza iconográfica, ya que los paneles tenían pinturas y esculturas alegóricas a la ocasión. Cuando la novia se iba de su casa para irse a vivir con el marido, se hacía un desfile, donde se llevaban los muebles que fueron regalados para que la gente viera la economía que tenía el marido. Era como presumir. En este casone, que ha sido resguardado en el museo, se tiene una pintura de las 7 artes liberales, representadas por mujeres, acompañadas por un hombre que era conocedor de ese arte. Las artes eran gramática, dialéctica, retórica, astronomía, geometría, aritmética y música. Probablemente sea el único casone que se exhibe en todo México. Enseguida tenemos una serie de cuadros del siglo XVIII. Cuando los españoles llegaron a México, trajeron muchas bacterias y enfermedades, como viruela, sarampión,
tifo, etc. Debido a esto, entre los siglos XVI y XVII murieron casi el 80% de los indígenas. Una de esas epidemias fue Cocolixtli, que causaba sangrado nasal, fiebre y muerte a los pocos días. Debido a eso, en 1554 acudieron los indígenas al Tepeyac para pedirle a la Virgen que los salvara de la epidemia. Poco después, esta epidemia fue desapareciendo. Se cree que a partir de este punto fue que empezó la tradición de las peregrinaciones. El cuadro refleja la peregrinación que los indígenas realizaron. Este evento fue conocido como el Segundo Milagro. La siguiente sala se llama Sala Hagiografía, en la cual muestra pinturas al óleo de diversos santos, así como algunas esculturas de ellos. De hecho, eso es lo que estudia la hagiografía, las composiciones biográficas de los santos. La sala Advocaciones Marianas es una sala que tiene elementos de la Virgen de Guadalupe y era empleada para rezar. En cada uno de los cuadros se hace énfasis en las apariciones que tuvo, no solo en el Tepeyac, sino en otras partes del mundo. Y la siguiente sala, aunque está cerrada, se puede observar con claridad. Al fondo se puede ver uno de los retablos que se usaron. Los retablos son estructuras arquitectónicas muy detalladas que se colocaban detrás de los altares de las iglesias. La siguiente sala muestra pinturas al óleo de la vida de Jesucristo, principalmente de su crucifixión.
La siguiente sala muestra cuadros de la Virgen María. Existe un cuadro de una virgen conocida como Tota Pulcra, que significa toda hermosa, en referencia a su condición. En la Biblia, que es el libro donde está toda la palabra de Dios, en el apartado Apocalipsis se menciona la aparición de una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Se cree que este cuadro, hecho por Vaz de Torres, representa a esa virgen. Durante mucho tiempo se pensó que la Virgen de Guadalupe era la que se refería a la Biblia, por lo que también la consideraron como una de las vírgenes apocalípticas, pero no porque fuera el fin del mundo, sino porque la apariencia es muy similar a la que se describía. Existen diversas representaciones de la Virgen María, dependiendo del lugar de su aparición. Otra de ellas es conocida como Virgen de la Inmaculada Concepción. Esta tiene una historia un poco controversial. Se decía que fue concebida por sus padres, Ana y Joaquín, solamente con un beso y un abrazo frente a un templo. Esta idea estuvo llena de muchas polémicas, ya que se decía que era una forma de expresar que fue concebida sin mancha del pecado original. Fue hasta el 8 de diciembre de 1854 que el Papa Pío IX estuvo a favor de esta creencia, proclamando que se le daba el nombre de Inmaculada Concepción a la Virgen, que tuviera como base esa creencia. En la siguiente sala tenemos algunos cuadros y esculturas de las manifestaciones de la Virgen María. Cada una de ellas es retratada con diferentes características, de acuerdo a la época, a las tradiciones y costumbres de donde fue la aparición. Aquí tenemos un cuadro interesante. Francisco de Borja fue un virrey que era un gobernador del México colonial, el cual que en esa época era conocido como Nueva España, que fue nombrado por el rey de España Carlos V en 1539. Cuando falleció la emperatriz Isabel de Portugal, así era su nombre, no del país, le asignaron la misión de acompañar el cadáver hasta su entierro en la capilla de Granada. El viaje tomó 15 días. Y cuando Francisco levantó el velo para asegurarse que sí era la mujer, o sea que no era otra persona, vio su rostro descompuesto. Desde ese momento dijo que no serviría a ningún señor que pudiera morir. Abandonó sus privilegios incluso como virrey y se unió a la vida religiosa. Se convirtió en sacerdote en 1551 y este cuadro describe ese momento. Muestra la cripta de la capilla de Granada justo en el momento en el que Francisco levantaba el velo del cadáver. En la siguiente sala tenemos más cuadros de la vida de Jesús. Pensé que se había grabado bien el título de los cuadros, pero no se grabó. Como no se aprecia bien, no pude poner el título de los cuadros.
En la siguiente sala tenemos representaciones de algunos arcángeles. Estos son seres celestiales que anuncian los misterios de Dios. Son los únicos que tienen nombre propio. De acuerdo a la Biblia, existen 7: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jeudiel, Sealtiel y Barraquiel. El más importante de todos es San Miguel Arcángel, capitán de los ejércitos celestiales y de las victorias. Los atributos que lo distinguen son la balanza pesadora de almas, el escudo, espada o lanza de fuego, un estandarte de cruz como abanderado de Cristo, un cetro y una diadema. Casi siempre es representado con vestimenta de guerrero. Fue muy venerado en la Nueva España, por esa razón muchas comunidades llevan su nombre, como San Miguel Regla, una localidad de Hidalgo en donde se encuentra el Museo de los Duendes. Está muy interesante también ese museo. En Apocalipsis se describe que este arcángel estará al frente de su ejército luchando con un dragón de 7 cabezas protegiendo a la Virgen Apocalíptica. Se cree que este dragón es el demonio, por esa razón muchas veces lo representan como un arcángel que venció al demonio. Estas esculturas estuvieron en el retablo de la antigua basílica en 1837. Se tratan de los arcángeles San Gabriel, San Miguel y San Rafael. San Gabriel fue el arcángel que le dijo a la Virgen María que iba a ser madre de Jesús. Y San Rafael es un arcángel, pero hay algunas religiones que no lo conocen como tal. Al final del museo se tiene una exposición temporal llamada Regalos de Reina, la cual es una muestra de todos los regalos que le han hecho a la Virgen de Guadalupe. Puede que cuando ustedes visiten este sitio esté otra exposición diferente. Cuando en la Basílica de San Pedro, que como habíamos visto es la sede de los papas, se enteró de lo que ocurrió con la Virgen de Guadalupe, el Papa Benedicto XIV, en 1751, declaró que la Virgen no había hecho otra cosa semejante por otra nación. A partir de ese momento, varios papas empezaron a enviarle regalos, hasta que en 1979, Juan Pablo II fue el primer papa en visitar el país para conocerla. Y aquí tenemos algunos de los regalos que enviaron. La corona siempre ha sido un símbolo de jerarquía. A lo largo de los años, diversas agrupaciones le han regalado coronas a la Virgen de Guadalupe. Es la que se utilizó para su coronación pontificia, la cual se realizó en París. Otro de los símbolos que más se usan son los corazones, como símbolo para representar cariño que las personas tienen. También se hace para pedir por problemas cardíacos que los feligreses tienen y de los cuales fueron sanados.
Otros de los regalos, como habíamos visto, son los exvotos, que son regalos que se les da como agradecimiento por haber recibido ayuda de la petición que hicieron. En la siguiente parte veremos otra serie de exvotos que van desde tejidos hasta fotografías, placas y cartas que casi nunca se ven. Desde 1857 se estableció que México es un estado laico, es decir, que los ciudadanos son libres de profesar la religión que deseen. Los políticos pueden practicar una religión, la que deseen, pero no pueden profesarla en público. Sin embargo, cuando el Papa Juan Pablo II llegó a México en 1979, eso cambió. Aunque México siguió siendo laico, los políticos empezaron a expresar su religión, si así lo deseaban. De esa forma, expresidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña asistieron a la Basílica de Guadalupe antes de tomar posesión de la presidencia. Y no solo mexicanos, también políticos extranjeros vinieron a la Basílica y expresaron su fe. Algunos fueron John F. Kennedy y su esposa Jacqueline, así como el presidente de Francia, Charles de Gaulle. También ha venido el presidente Hugo Chávez en 2004, los reyes de España Juan Carlos y Sofía, entre otros. Aquí tenemos fotografías de sus visitas y los regalos que dieron. Hasta Porfirio Díaz vino a dar un regalo. Las corridas de toros fueron traídas desde España. La primera de ellas fue realizada en México el 13 de agosto de 1529. Desde esa fecha hasta hoy, los toreros se han encomendado a Jesucristo para no sufrir. Muchos de ellos, cuando salen victoriosos de sus eventos, han venido a dejar a la basílica algunos de sus trofeos. Otra forma de mostrar la fe ha sido mediante estándares. Estos siempre se han utilizado como símbolo para representar que pertenecemos a un clan, a un grupo, a un gremio, un ejército, etc. El más conocido fue el estandarte que empleó Miguel Hidalgo durante los inicios de la independencia. De la misma forma, han dejado estándares de la Virgen de Guadalupe para indicar que también pertenecen a ella. Hay estándares de diversas partes de México e incluso de otros lugares tan lejanos como Hong Kong. En México, la charrería es el conjunto de destrezas que practican las personas que están sobre un caballo, y a estas personas se les conoce como charros. Es considerado como un deporte a nivel nacional y un elemento cultural del país. La Federación Mexicana de Charrería, que regula todas las actividades, en una ocasión realizó una peregrinación a la Basílica de Guadalupe y dejaron algunos objetos relacionados a la charrería como regalos a la Virgen. También tenemos ofrendas de algunas personas famosas, como el báculo episcopal del 16º abad de Guadalupe, José Antonio Plancarte. Un abad es una persona superior en un monasterio, o sea, sería como el superior en la basílica de todos los que están ahí. También tenemos las ofrendas de Esperanza Iris, una cantante famosa que fundó un teatro que actualmente tiene su nombre en su honor, el Teatro Esperanza Iris.
Y aquí tenemos algunos otros regalos. Finalmente, tenemos una sala que tiene cuadros religiosos y guadalupanos. Fueron realizados en el siglo XX. A esta serie de pinturas se les da el nombre de arte religioso y guadalupano del siglo XX, que se caracteriza por mostrar a la Virgen de Guadalupe desde diversas caras. Por ejemplo, desde la vista de una niña, o ya como la reina del cielo, y así sucesivamente. Estos cuadros son interesantes. En la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, en 1578 se construyó la fábrica de San Pedro, en la cual se realizaban mosaicos que decoraban esa basílica. En 1727, como la gente los quería, se empezaron a reproducir copias de esos cuadros para venderlos al público. Las siguientes dos piezas fueron realizadas en ese taller y traídas a la Basílica de Guadalupe. Con esto terminamos el museo. Ahora podemos continuar recorriendo el sitio para conocer más acerca de la historia de ese lugar. A un costado del museo existe una escalinata para llegar a lo alto del Cerro del Tepeyac. Al ir subiendo, se puede observar de una mejor manera todos los recintos de la villa. En el camino encontramos algunas fuentes que representan al río que estuvo en el cerro en la antigüedad. Se dice que ese río tuvo propiedades milagrosas. Por esa razón, algunas fuentes tienen monedas, ya que las personas las avientan para pedir un deseo, como si fuera un pozo de los deseos. Al ir subiendo vemos unos arcos de planta y hay algunas personas que este recorrido lo hacen hincados, con el fin de demostrar su fe. Unos lo hacen para pedirle a la Virgen de Guadalupe que los ayude con algo, y otros lo hacen como manda, es decir, para cumplir una promesa que le hicieron a la Virgen de que subirían hincadas hasta la punta del cerro si ella les cumplía su petición. Como si se las cumplió, regresan al cerro precisamente para realizar ese recorrido prometido. Hasta arriba tenemos el Panteón del Tepeyac. Aunque dice que está cerrado por remodelación, en realidad lleva años cerrado. Por lo que investigué, este recinto sí estuvo abierto, pero durante muy poco tiempo. Sin embargo, lo volvieron a cerrar.
debido a que muchos vecinos tienen los restos de sus familiares en ese camposanto y consideraban que era una falta de respeto que otras personas fueran a verlos. Pero ustedes se preguntarán por qué estaba abierto y por qué lo podían visitar. Porque muchas de sus tumbas tenían elementos decorativos muy impresionantes. Y segundo, porque ahí está la tumba de varias personas que fueron importantes en la historia mexicana. Uno de ellos es el expresidente Antonio López de Santa Anna, que todos dicen que es el peor presidente de la historia porque le dio territorio mexicano a Estados Unidos. Pero a veces esa verdad la cuentan a medias, porque hay una historia detrás de eso. Todo esto ocurrió después de la independencia. Entonces, pues el país estaba en crisis, o sea, acababan de salir de una guerra. No había mucho dinero, no había un gobierno definido, había muchos problemas. El país terminó en un caos después de 11 años de guerra. Además, había sufrido varias invasiones. Estados Unidos ya había intentado invadir en 1846 y otros países como Francia, España y Gran Bretaña estaban buscando un pretexto también para invadir. O sea, vean el ambiente que se sentía. La invasión de Estados Unidos concluyó el 2 de febrero de 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde México cedía los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado y Arizona, y a cambio Estados Unidos le dio $15 millones. Y curiosamente el Tratado de Guadalupe Hidalgo lleva ese nombre porque se firmó aquí en la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, años después, Estados Unidos todavía quería más territorio. Ahí fue donde participó Santa Anna. Entonces, mediante el Tratado de la Mesilla, le ofreció a Santa Anna que ofreciera el territorio de la Mesilla a cambio de 10 millones. Estados Unidos era consciente de que México podría no acceder, debido a las pérdidas de territorio que habían tenido. Entonces les dijo que si no accedían a ese tratado, iban a invadir y tomar más territorio conformado por algunos estados como Chihuahua, Sonora y Durango. Santa Anna, viendo que una invasión sería al final del país debido a esa situación que se vivía, no le quedó de otra, y entonces el 30 de diciembre de 1853, Santa Anna firmó el tratado en el que le cedía parte del territorio del norte de México a cambio de $10 millones. O sea, si se dan cuenta, no nada más lo vendió porque sí, sino porque fue la opción menos peligrosa. Nada más dicen que Santa Anna vendió porque sí y ya. Al llegar hasta arriba, tenemos una vista de la villa con todos sus templos. Los atardeceres son bien padres aquí. Cuando llegamos a la cumbre del Cerro del Tepeyac, encontramos la Capilla del Cerrito. Fue construida a finales del siglo XVII. Se cree que en este sitio fue donde la Virgen hizo aparecer las rosas que se llevó Juan Diego. En su interior hay murales de Fernando Leal que narran las apariciones. Cabe destacar que el nombre completo de Juan Diego, que no habíamos mencionado, es Juan Diego Cuauhtlatoatzin. ¿Y se han preguntado dónde está Juan Diego? Su cuerpo fue enterrado en el Panteón de Tepeyac, ese que acabamos de visitar. Sin embargo, en ese entonces todavía no era un panteón. Fue declarado como panteón a partir del siglo XVII. De hecho, se cree que es uno de los panteones más antiguos de los que se tiene registro en la Ciudad de México. No se sabe cuándo se fundó. Solamente se sabe que el registro más antiguo que se tiene, en donde se indica que es un panteón, data precisamente de ese siglo.
Al bajar podemos encontrar una pequeña ofrenda hecha por una embarcación. La historia cuenta que el barco de madera estaba en medio de una tormenta y la tripulación le pidió a la Virgen de Guadalupe que los ayudara. Milagrosamente sobrevivieron al evento y como agradecimiento llevaron fragmentos de la nave, los cuales colocaron dentro de una figura de cemento para que se conservara. Después llegamos a una fuente que tiene cabezas de Quetzalcóatl. La Virgen de Guadalupe fue adorada por los indígenas, debido a que, a diferencia de los españoles que querían destruir sus raíces, la Virgen de Guadalupe mostraba una mezcla de la cultura indígena con el cristianismo. O sea, fue como si les dijera, no se olviden así de sus raíces, sino que la vieron como un símbolo que conservaba algunas de sus costumbres. Por eso describimos esas costumbres en el cuadro del museo anterior. De hecho, se cree que la Virgen de Guadalupe en realidad es una representación de la diosa Tonantzin. En la época prehispánica, la diosa Tonantzin era considerada como la diosa madre, y se cree que los mexicas venían a adorarla a esta parte del Tepeyac. Entonces se piensa que cuando se apareció la Virgen de Guadalupe, en realidad también fue una aparición de Tonantzin, y por eso fue que los indígenas sí la quisieron, ya que no era coincidencia que la aparición hubiera ocurrido en el mismo cerro donde ellos adoraban a Tonantzin. Otra capilla que está en este sitio es conocida como Capilla del Pocito. Como habíamos visto, en el cerro del Tepeyac existió un río y un manantial, del cual los indígenas obtenían el agua. Sin embargo, con el paso del tiempo se empezó a secar, por lo que construyeron un pequeño pozo para extraer el líquido. Se dice que estas aguas, debido a que pasaban por este lugar, tenían propiedades milagrosas. Entonces, por esa razón, fue que decidieron construir esa capilla ahí. También se cree que en este río era donde antes los indígenas hacían ceremonias para Tonantzin. Se ha llegado a pensar que Tonantzin era otra de las manifestaciones de la Virgen María. Algunos aseguran que hoy en día aún se puede escuchar el sonido del río del Pozo. En esta parte de la capilla es donde está ese río. Se cuenta que en este sitio es donde la Virgen esperó a Juan Diego en sus apariciones. Miguel Cabrera fue un artista que hizo la mayor cantidad de murales de la Virgen. Él fue quien decoró esta capilla. El arquitecto principal de ella fue Francisco Guerrero y Torres, que inició sus trabajos en 1777. A continuación vemos unos cuadros de Miguel Cabrera que nos relatan todos los eventos de la aparición. En el altar mayor se encuentra una copia de la Virgen de Guadalupe, debajo de ella una imagen de Cristo. En este observamos cómo frente a Fray Juan Zumárraga, Juan Diego abre su ayate con la imagen de la Virgen mientras unas rosas se esparcen. Se dice que después de la aparición brotó el manantial cuya agua tiene propiedades curativas, por lo que se tomó la decisión de construir la capilla en este lugar. A continuación vemos parte interior de la cúpula y del candelabro que de ella cuelga, de la que emanan rayos de luz azul que en su interior tienen jarrones. También vemos a los ángeles y los querubines, así como columnas doradas que sirven de apoyo a un balcón y una ventana en forma de estrella. También llama la atención el pupilo de madera de bálsamo. Una escultura lo carga y se dice que es una imagen de Juan Diego. Esta pintura describe la primera aparición, en la que la Virgen pedía que le construyeran ahí un templo. A un costado se encuentra un santo llamado San Ignacio de Loyola, que es el patrono de los ejércitos espirituales.
si continuamos recorriendo vamos a encontrar todavía más cosillas. Uno de ellos es una serie de esculturas conocida como la ofrenda. Se forma de 17 personas, entre ellas la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, Juan de Zumárraga y algunos indígenas que le llevan como ofrenda diversos alimentos. Fue realizada por Aurelio Mendoza. La mayoría de las personas quieren venir aquí para retratarse. Y finalmente entraremos a la Basílica de Guadalupe. Fue construida a partir de 1979. Su color es verde. No estaba diseñada así, sino que en realidad es el resultado de la oxidación del cobre. Se construyó porque se necesitaba un nuevo recinto para albergar a la Virgen de Guadalupe, así como recibir a una gran cantidad de peregrinos. Cuando yo la visité por primera vez, como todavía estaba muy pequeño, y sus múltiples entradas, la veía como un laberinto, y pensaba que si entraba por una puerta iba a salir por otro lado completamente diferente, como si fueran portales o algo así. Tuve un maestro que le gustaba el lugar, pero más que por la religión, por la historia. A él le gustaba más la antigua basílica porque fue la original, la que fue construida hace bastantes siglos. La actual no le gustaba, siempre la llamaba como el estadio, por su forma que tenía, muy parecida a un estadio. La imagen que se ve al fondo, esa es la imagen real de la Virgen de Guadalupe. Es la que se apareció en la tilma de Juan Diego, la cual se ha conservado hasta nuestros días. Y para aquellas personas que han escuchado de la basílica pero no conocen el recinto, aquí les muestro una vista general. Existen unas caminadoras que pasan por debajo de la tilma para que se pueda ver, y a continuación vamos a ir ahí para que la puedan ver de cerca.
En ocasiones anteriores trataba de grabarla o de tomarle fotografías y no podía porque salían borrosas, y después de mucho, al fin la pude grabar con claridad. Esta es la imagen del ayate que se apareció en 1531 y que sigue persistiendo hasta nuestros días. Aquí tenemos una vista de la parte frontal, de la parte del altar de la Basílica de Guadalupe. Y ese día nos tocó ver el ingreso de una peregrinación. Todos los regalos que vimos en el museo fueron dados por peregrinaciones similares a esa, y en ese momento llegó una. Afuera de la basílica existen unos pequeños espacios llamados quemadores. Aquí viene la gente a prender una veladora para realizar una petición. El encargado de este lugar nos comentó que, como va mucha gente y aunque existen muchos quemadores, constantemente se llenan y se tienen que retirar las velas. Sin embargo, no las tiran, porque sería una falta de respeto a la fe de la gente. Lo que hacen es recolectarlas todas y las derriten para hacer cirios que se utilizarán después en el templo. De esa forma, la fe puesta en las veladoras se conservará y estará en los cirios, que se encenderán frente a la Virgen, acercando más esas peticiones para que sean escuchadas. Y con esto terminamos nuestro recorrido. Yo les sugiero que visiten este lugar, pues más que nada para que conozcan el sitio, conozcan la historia, conozcan el lugar. No lo vean tanto como algo religioso. Personas que son creyentes, para que muestren su fe frente a la Virgen de Guadalupe. De hecho, en esta explicación pues traté de ser lo más neutral posible, para no ofender a nadie. Espero que sí se respete eso y que no empiecen a ofenderse, porque no es el objetivo demostrar si la Virgen de Guadalupe existe o no. O sea, el objetivo nada más es que conozcan el lugar
Y pues también no tiene sentido que nada más les presente el lugar sin que conozcan la historia. Entonces yo les conté pues la historia que hay detrás de todo esto. También les recomiendo que lleven mucha agua y lleven comida, porque para visitar este lugar es ir un día completo, si lo quieren visitar a detalle. Los horarios del sitio son de martes a domingo, de 10 a 17 horas. Para llegar, simplemente tienen que ir a la estación La Villa Basílica de la línea 6 del metro y caminar sobre la calzada de Guadalupe. Algo que también se me olvidó comentar es que adentro hay muchos sitios donde venden muchos objetos religiosos. Es muy padre visitarlos, más que para comprar, para ver la gran cantidad de objetos que hay. Es muy padre ver todo ese ingenio que se invierte para crear todas esas imágenes. Hay varios recintos, hay uno al lado del Museo Guadalupano, hay otro hasta la cima, e incluso en la parte de afuera hay muchos puestos. De hecho, anteriormente, todo alrededor de la villa había una gran cantidad de puestos con artículos religiosos. A veces ni se podía pasar, pero ahorita muchos de ellos ya los quitaron. Esperamos que les haya gustado este recorrido y nos vemos para la próxima visita. Hasta luego.